queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a continuar con estas lecciones de palabras de aliento e instrucción en tiempos críticos. Y quiero compartir en esta ocasión el tema acerca de el elogio. El elogio. De acuerdo al diccionario, el elogio es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona mediante expresiones o discursos favorables. El elogio es muy importante porque debemos reconocer las virtudes y acciones de otras personas. En ocasiones nos enfocamos únicamente en detalles que se pueden mejorar y que los hacemos ver a la persona con amor y con cariño, y eso se agradece. Y eso es bueno, porque nos ayuda a crecer y a mejorar como personas. Sin embargo, no olvidemos que también es necesario expresar y demostrar la admiración, el respeto por los demás. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hablando acerca de pagar lo que corresponde, se nos dice en cuanto a los impuestos, a los tributos, pues pagarlo, porque nos corresponde hacerlo. Pero también se nos enseña que debemos pagar lo que corresponde en cuanto al respeto, a la honra. Y también Romanos 12:10, en este otro versículo, se nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En esta porción, Romanos 12, la cual menciona muchas instrucciones prácticas, labores generales de cada cristiano, nos exhorta también a preferirnos los unos a los otros. Y preferirnos, de acuerdo a este versículo, viene de la palabra griega proegeomai, que significa dirigir el camino para otros, mostrar respeto y cortesía. Y el preferirnos los unos a los otros es resultado de lo que dice la primera parte de este versículo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si hay amor fraternal entre hermanos, entonces ninguna persona buscará la preferencia en los honores, sino que con gusto se adelantará a tributarle los honores a la otra persona. Este versículo añade que debemos preferirnos en cuanto a honra, honrar a los demás, porque cada persona tiene cualidades morales y virtudes que debemos reconocer. Preguntémonos. Te invito a que nos preguntemos en este momento, que reflexionemos. Primeramente, ¿qué virtudes tiene mi familia? Mi cónyuge, mi esposa, mis hijos, hermana o dama que nos estás viendo, tu esposo, ¿qué virtudes tienen? Número 2, ¿de qué manera mi familia y mi cónyuge han sido de bendición a mi vida? Y número 3, ¿reconozco constantemente sus virtudes y les agradezco por la vida de cada uno y por su apoyo? Son preguntas que deberíamos hacernos constantemente en cuanto a nuestra familia. Es necesario reconocer a los demás de manera sincera sus virtudes, su vida, su carácter. El Señor quiere que reconozcamos a los demás y que los honremos debidamente, con palabras sinceras, no con lisonjas. Las lisonjas son alabanzas o palabras exageradas hacia alguien más y que muchas veces muestran cierto interés de por medio. Estas palabras con las cuales nos vamos a expresar deben ser sinceras y debemos expresarnos bien de los demás, incluso cuando no estén presentes. Jesucristo mismo practicó el elogio para con Juan el Bautista. Vamos a esta porción de Lucas capítulo 7, donde se nos muestra
cómo el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo también en esto. Lucas capítulo 7, versículos 19 al 28. Vamos a ir leyendo estos versículos. Dice el 19 y 20. Perdón, desde el 18 vamos a leer para tomar contexto. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Estos discípulos de Juan el Bautista llegaron con Jesús. Ya Jesús había pasado tiempo desde que Juan el Bautista pues lo había presentado en su inicio del ministerio, lo había bautizado, había pasado tiempo. Y después llegan estos 2 hombres, discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, si él era el Cristo que habría de venir, o tendrían que esperar a alguien más. Quizás alguno de nosotros, ante una pregunta así, pues nos hubiéramos quedado desconcertados, quizás enojados algunos, o indignados. ¿Cómo es que después de tanto tiempo alguien preguntaba eso? Sin embargo, Jesús no lo hizo. La respuesta que les dio Jesús fue mostrarle los hechos del propio Señor Jesucristo. Continuando con esta lectura, en el versículo 21, dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La respuesta que Jesús dio a estos discípulos de Juan el Bautista fueron sus propios hechos. Los hechos que demostraban que Jesús es el Mesías, el Salvador. Y estos hechos eran suficientes para que Juan recordara que efectivamente no tenían que esperar a nadie más. Y después de esto, que les da esta respuesta, y que fue suficiente para Juan. Después de esto, dice el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué hizo Jesús una vez que estos discípulos de Juan se fueron? Comenzó a decir a la gente acerca de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que vio la gente en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Algo endeble? ¿Algo frágil? ¿O una persona con vestiduras delicadas? No. La gente vio a un profeta, y más que profeta. Juan el Bautista fue aquel de quien Isaías profetizó. Está registrado en Isaías 40 que él prepararía el camino del Mesías. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Las personas con vestidura delicada, vestidura preciosa y que viven en deleites, estaban en palacios de reyes. Pero Juan el Bautista hizo una labor preciosa, que fue preparar el camino del Señor. Y nuevamente preguntémonos, si alguien hubiera llegado con nosotros con una pregunta así, tal vez
nos hubiéramos indignado algunos de nosotros, desconcertado, enojado. Pero Jesús nos respondió así. Y después de que se hubieran ido, incluso hubiera sido difícil elogiar a alguien. Pero Jesús nos dejó un ejemplo precioso en esta porción. Jesús reconoció la vida de Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor. Y estas palabras de parte de Cristo hacia Juan son un ejemplo del elogio que debemos demostrar hacia los demás. Si Jesús, quien es Dios y es Señor de todo, lo hizo, con mayor razón debemos hacerlo nosotros. Lamentablemente, en ocasiones empleamos mal el elogio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de reconocer a otros, en lugar de ir con las personas, con nuestra familia y reconocer sus cualidades, sus virtudes, su carácter, en ocasiones queremos nosotros ser reconocidos. Queremos que nos reconozcan. O bien, llegamos a pensar que somos mejores que los demás, que servimos más que otros, que sabemos más que otros. Ese es un error. El elogio no debe ser para nosotros mismos. Eso sería soberbia. Sería pensar que somos superiores. Y eso es incorrecto. Dice la Biblia en Filipenses 2:13, vamos a esta porción. Filipenses 2, versículo 3, perdón. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta porción nos enseña que no debemos estimarnos a nosotros como superiores, ver a los demás por debajo, no. Más bien debemos estimar a cada uno como superiores a nosotros mismos. Y ese es el ejemplo también que nos dejó el Señor Jesucristo, porque continúa ahí hablando acerca de lo que hizo Cristo, donde se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de siervo dice que se humilló a sí mismo. Dice versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El ejemplo de Cristo al tomar forma de hombre, tomar forma de siervo y dejarnos ejemplo. Debemos estimar a cada uno de nosotros, a los demás, como superiores a nosotros mismos. Y Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de siervo y vino a servir y a dejarnos ejemplo. Y cómo es que también, una vez que tomó forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muriendo por cada uno de nosotros en la cruz. Qué ejemplo tan precioso tenemos de parte del Señor Jesucristo. Así que no debemos reconocernos ni estimarnos como superiores. Si en algo vamos a elogiarnos, si lo podemos decir así, que sea, ¿sabes en qué? En buscar a Dios. En buscar a Dios y conocerlo. Eso lo dice Jeremías 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Les pido que vayamos ahí, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros, en buscar sinceramente a Dios, en conocerlo cada día más. Y eso debe movernos a agradar a Dios. De hecho, es lo que cada creyente, cada uno de nosotros deberíamos hacer. Y no tendríamos excusa para no obedecerlo. También dice Proverbios 27:2, Proverbios 27:2, acerca de este elogio que en ocasiones buscamos para nosotros mismos. No debe ser así. Dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ahora, esto no significa que debamos esperar el elogio de otras personas, y de manera que si no nos lo dan, nos vamos a frustrar o nos vamos a enojar. No debemos buscar eso, eso sería una motivación incorrecta. Más bien, recordemos que debemos mostrar el elogio hacia otras personas, hacia los demás, hacia nuestra familia, especialmente en esta contingencia en la cual dedicamos más tiempo a estar en casa con nuestra familia. Debemos procurar el elogio para con los nuestros, sin esperar de los demás lo mismo. Puede ser que algunos no valoren eso o que no quieran corresponderlo, pero no lo vamos a hacer para que nos regresen dichas palabras. Por lo tanto, el elogio es muy importante para practicarlo en casa. Especialmente en este tiempo, yo te animo a que dediques tiempo para reconocer y agradecer por la vida de tu familia. Estas preguntas que hicimos en un inicio, ¿qué virtudes tiene nuestra familia? ¿Qué virtudes tiene tu familia? ¿De qué manera tu familia, tu cónyuge ha sido de bendición a tu vida? ¿Y reconoces constantemente esas virtudes? ¿Le agradeces por la vida de cada uno y por su apoyo? Esas preguntas deberían hacernos reflexionar. Si realmente estoy reconociendo esas virtudes que tiene mi familia, y valorarlo y expresarlo con palabras, pero hacerlo sinceramente, no con lisonjas, recuerda. Esto anima a otros y les recuerda que son importantes para nosotros, y es una muestra de demostrar o de expresar nuestro amor. Reconocer el esfuerzo de tus hijos, de los pequeños que en este tiempo se han esforzado por cumplir los retos, el cuadernillo de trabajo, por atender las clases de educación cristiana, las clases y los materiales de los ministerios que están enviando para ellos. Que sea un tiempo para valorar más a nuestra familia, para practicar el elogio en casa. Yo les animo a que dediquemos este tiempo en casa para reconocer y agradecer por esas virtudes y agradecer al Señor por la familia que Él nos ha dado. Que Dios nos ayude para poder llevar a la práctica esta virtud y que el Señor nos ayude a perseverar. Dios les bendiga grandemente.